invitado de hoy. En otras oportunidades ha estado con nosotros. Hace mucho tiempo no nos veíamos, pero bueno, desde las elecciones municipales me parece que no nos veíamos. John Vega, del Partido de los Trabajadores, quien fuera nombrado, si mal no recuerdo, este fin de semana hizo 8 días como presidente del Partido de los Trabajadores. John, agradecerte de verdad que hayas aceptado la invitación a venir y bienvenido nuevamente al tribunal. Bueno, no, gracias a vos, Sergio, por el espacio, que siempre es importante, ¿verdad? Y que esos recursos que son estatales, ¿verdad?, estén al servicio de la mayor pluralidad política y al servicio de organizaciones que para nadie es un secreto como la nuestra, ¿verdad?, que no tiene recursos para pagar, que es lo que hacen los partidos tradicionales, ¿verdad?, espacios para que sus candidatos puedan aparecer en las cámaras ante los micrófonos. Y por eso agradecemos este espacio que desde hace bastante rato está abierto a la pluralidad política y opciones como la nuestra, ¿verdad?, que apreciamos mucho este tipo de espacios. John, hoy, antes de hablar un poco sobre la asamblea que se realizara el pasado 29 de enero, yo también quería hablar. Hoy en la mañana se presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones a hacer inscripción como partido nacional para participar en las elecciones. Sí, en realidad nosotros tuvimos que presentar nuevamente nuestra inscripción por una disposición, creemos nosotros, bastante antidemocrática, ¿verdad?, de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, algunas normativas que hay vigentes. Nuestro partido había hecho todo este proceso ya en 2014, donde participamos tanto a nivel de candidatura presidencial como a nivel de diputaciones. Participamos de las elecciones municipales solo en algunos cantones que decidimos, ¿verdad?, a partir de los recursos, las posibilidades que teníamos en ese momento. Y bueno, nos topamos con que el tribunal planteó que se exigía una votación mínima igual a la cantidad de firmas que habíamos recolectado, ¿verdad?, aunque la participación fuera a nivel cantonal. Es una medida muy, creemos nosotros, antidemocrática. Es decir, si un partido nacional decide no participar de las elecciones municipales, puede seguir teniendo su personalidad jurídica y su vigencia. Si decide participar solo en algunos cantones, como lo hicimos nosotros, ¿verdad?, y no obtiene un mínimo de 3.000 votos en total, pues se le anula su sesión electoral, que fue la que nos pasó, por un margen de 60 votos. Nosotros obtuvimos en los cantones donde dimos participar un total de 2.960 votos. Sí, por 40 votos el tribunal pues nos obligó a volver a hacer todo este proceso de inscripción, que la implicación que tiene para nosotros es que es un tiempo muy corto, ¿verdad? Es decir, esa resolución se nos terminó de notificar, la apelación que presentamos hacia mediados de septiembre del año pasado, y teníamos hasta el día de mañana, de hecho, que cierra ya el proceso de inscripción. Es decir, teníamos octubre, noviembre, diciembre y enero para realizar las 81 asambleas cantonales, las 7 provinciales, la Asamblea Nacional, esta última que realizamos ya el pasado domingo, donde se ratificaron ya los cargos que hay que presentar ante el tribunal, ¿verdad?, para que el tribunal pues, nos permita participar e inscribir candidaturas a nivel nacional, a la presidencia, vicepresidencias, como a nivel de las 7 provincias de candidaturas a diputados en febrero del próximo año, ¿verdad?, que se realiza nuevamente las votaciones en este país. Exactamente dentro de un año, hoy 2 de febrero, el próximo 2 de febrero del 2018. 2 de febrero, sí. Creo que es el primer domingo de febrero, creo que es 4. Sí. Hoy hace 3 años exactamente estábamos votando, de hecho. Entonces sí, sería el 4 de febrero, si no me equivoco, el primer domingo de febrero. John, ¿cómo fue esa...? Bueno, primero, ¿por qué aspirar a la presidencia del partido? Usted era militante, obviamente, del partido. Don Héctor Monestel era quien estaba en la presidencia. Okay. ¿Por qué querer ser presidente del Partido de los Trabajadores? Bueno, yo creo que más que una aspiración es una obligación y una responsabilidad muy grande. Sí, para un partido como el nuestro, aspiramos a que los compañeros o compañeras que estén en los distintos puestos de representación sean compañeros que hayan destacado en luchas importantes, en que hayan probado su compromiso con las luchas sociales, las luchas populares de este país. Y bueno, en esta ocasión pues me tocó a mí asumir esa gran responsabilidad y ese compromiso. Anteriormente el compañero Héctor Monestel había fungido como presidente. Él tomó la decisión a inicios de este año de hacerse un poco al lado del partido, ¿verdad? Y una separación que, bueno, que nosotros en su momento lamentamos mucho,
pero que creemos que justamente por ser un partido que está unido en función de proyectos colectivos, ¿verdad? Una propuesta programática, pues no depende de personas. Creemos que esto depende de ideas, de proyectos y de luchas populares y colectivas, y en función de eso habemos personas que tenemos que poner nuestro nombre, nuestro rostro para cumplir con ciertas formalidades. Hoy me toca hacerlo a mí, mañana puede hacer a cualquier otro compañero. Eso sí, bajo un perfil muy claro de que son compañeros que hemos demostrado con nuestra larga trayectoria o en una corta trayectoria de vida, ¿verdad? Por nuestra juventud, pues ese compromiso de llevar adelante el programa de nuestro partido más allá del circo electoral que se forma cada 4 años, ¿verdad? Y uso la palabra circo conscientemente porque mucho es eso, ¿verdad? Es decir, muchos candidatos pues asumen un papel y un rol impuesto, ¿verdad? Actuado para cuando llegan al poder o llegan a ejercer cargos de representación popular, pues actuar completamente en contra de eso. Nuestro partido es un partido que no está en función de ese ciclo, sino darle continuidad a propuestas y a luchas, y es lo que hemos venido haciendo en estos 4 años, una vez que terminó el proceso electoral pasado, y que vamos a seguir haciendo una vez finalice el proceso electoral del próximo año, porque nosotros no nos consideramos o no nos definimos como un partido electoral, sino como un partido de las luchas y un partido de la clase trabajadora que día a día tiene que luchar en su centro de trabajo, en el campo, contra todos los males que aquejan hoy día a la clase trabajadora de este país, ¿verdad? Y que la clase trabajadora vive cotidianamente, ¿verdad? El desempleo, la pobreza, los salarios miserables, el pésimo transporte público que existe en nuestro país, ¿verdad? Que quienes lo sufren son quienes tienen que movilizarse mayoritariamente en bus o en tren, por citar solo algunos de estos problemas. John, de una u otra forma, por ejemplo, esa exigencia que tuvieron ustedes por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de atravesar otra vez el proceso y esa renovación de estructuras, por ejemplo, ¿les sirvió para medirse ustedes mismos como agrupación política en nuestro país? En algún sentido sí, pero significó un gran sacrificio, principalmente por el tema de los recursos, ¿verdad? Es decir, aunque podría sonar poco, es decir, recorrer los 81 cantones de este país y lograr conseguir que por lo menos 6, 7 personas de cada cantón pues estén dispuestas a participar de una asamblea, a comprometerse con el partido, a postular sus nombres para ocupar cargos a nivel cantonal, una coyuntura política como la que vimos, ¿verdad? De gran descrédito hacia la política tradicional, a la política electoral, pues es una tarea bastante difícil, y máxime que nosotros pues lo único que le ofrecemos a la gente es nuestro compromiso con la lucha social, y no le ofrecemos nada de lo que los otros partidos le ofrecen, ¿verdad? Más bien muchas veces llegamos a los barrios, a los cantones, a pedir que la gente se comprometa y nos apoye desde cosas muy básicas como prestando su casa, haciendo el fresco, haciendo el almuerzo para que quienes van a participar de ese espacio, y en un tiempo récord, ¿verdad? Es decir, si nosotros hubiésemos tenido que nada más renovar las estructuras, hubiésemos tenido tiempo hasta junio de este año para cumplir con todo ese proceso. Evidentemente nos tocó correr, pero yo creo que sí demuestra la disposición militante, gran cantidad de compañeros a lo largo y ancho de todo el país que hicieron posible esta inscripción, es decir, no solo las asambleas que te decías, la recolección de firmas, ¿verdad? Que fueron superadas por mucho las 3.000 firmas mínimas que el tribunal requiere de adhesión, y eso implica también un proceso de convencimiento. John, ¿cómo estuvo esa asamblea el pasado 29 de enero? Bueno, en realidad, como te decía, es una parte formal para cumplir con las disposiciones que el tribunal pues, nos exige, ¿verdad? Sí fuimos muy enfáticos en la asamblea de que nuestro partido, pese a que probablemente sean alrededor de 14 opciones electorales más, sí creemos que va a ser el único partido que a nivel programático va a ir a plantear una serie de ideas y propuestas que ningún otro partido va a ir a defender, ya sea porque son partidos directamente de los empresarios, ¿no? La Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, el PAC, o partidos que, pese a que generaron una gran expectativa electoral, ¿verdad? En función de su discurso del cambio, pues hoy, 4 años después, por ejemplo, de 9 diputados del Frente Amplio, la clase trabajadora está en peores condiciones que hace 4 años cuando los fueron a votar, ¿verdad? Por eso creemos que, y fuimos muy enfáticos en esto, aquí nos acompañaron en la necesidad de ir a plantear una alternativa y una propuesta programática que ninguna otra organización va a ir a presentar, y ratificar, ¿no? No solo la necesidad, sino la posibilidad real y concreta que la clase trabajadora en este país pues tenga un partido y su referente político.
que lamentablemente ha estado huérfana de esos referentes políticos, y de eso se han aprovechado muchos mercaderes de la política para, con el voto popular, el voto de la clase trabajadora, pues seguirse reproduciendo en el poder, ya sea con las siglas y los colores tradicionales o con nuevas siglas y nuevos colores, como ocurrió en el pasado con el Partido Acción Ciudadana, que en fin y al cabo está garantizando exactamente los mismos planes que hubiese garantizado Johnny Araya o el Partido de Liberación Nacional. Aparte del nombramiento suyo como presidente ahora del partido, ¿a qué acuerdo se llega en esa asamblea del pasado 29? Bueno, en realidad esa asamblea, como te decía, es básicamente para cumplir con una serie de requisitos: nombrar los tribunales internos, nombrar el tribunal electoral, que es a quien le va a corresponder el proceso de definición de candidaturas, ¿verdad? Que para eso tenemos chance hasta septiembre del próximo año, algunas valoraciones políticas sobre la actual coyuntura y además y los desafíos que están planteados, ¿verdad? Ya la otra parte un poco de cómo se va a desarrollar la campaña, quiénes van a encabezar las listas y demás, pues eso sí tendrá que hacerse en una actividad posterior, siempre con la claridad de que el perfil de los compañeros que van a aspirar o que vamos a postular a los distintos cargos va a ser gente que haya estado vinculada directamente a las luchas populares, sociales en este país, ¿verdad? Y que va a ir a defender claramente con ideas, sin ningún temor, un programa que nadie más va a ir a defender, porque es un programa al servicio, por ejemplo, que tiene que haber una gran reforma agraria en este país, al servicio de plenos derechos para la población migrante, de plenos derechos para la población sexualmente diversa, ¿verdad? Para que las mujeres puedan elegir sobre su propio cuerpo, es una serie de ideas y propuestas programáticas que son una necesidad hoy día para amplios sectores de la sociedad y que la mayoría de partidos pues no están dispuestos a, como dicen popularmente, a comerse esa bronca, ¿verdad? Frente a la discusión mediática en un país profundamente conservador como el nuestro. Antes de irnos a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar sobre el proceso interno de ustedes, de elección de esas personas. Pero antes de irnos a la pausa, yo quiero que usted me haga una valoración, ya lo mencionaba usted al principio, de cómo estuvo esta participación del Partido de los Trabajadores en el proceso electoral municipal, cómo lo sintieron ustedes y cuán contentos quedaron después del mismo. Perdón, primero lo conversamos y después nos vamos a la pausa. Bueno, quizás sobre el proceso electoral municipal, bueno, nosotros primero teníamos claridad que siempre en esos tipos de procesos vamos a nadar contra corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que es un sistema que está diseñado para que los grupos tradicionales se sigan reproduciendo en el poder, y en función de eso es que está pensado. En España usaban una frase que a mí me gusta mucho, que lo llaman democracia y no lo es. Es decir, no puede ser democracia un sistema electoral donde quienes pueden pagar por salir en la tele salen, y quienes no tienen los recursos pues están vetados para salir en televisión. Y en ese país sí sabemos que quien no sale en televisión, ¿verdad? Pues no salen las encuestas y evidentemente pues ve mermado su caudal electoral. Y a los grandes medios corporativos de este país pues no les sirve que una propuesta y una alternativa como la nuestra, que genera simpatías y apoyos en amplios sectores de la sociedad, pues tenga esa posibilidad. Pese a esas limitaciones, nosotros salimos muy satisfechos. Por ejemplo, en Los Chiles, un cantón que a nosotros es muy representativo, estuvimos cerca del 7%, si no me equivoco, ahorita de la votación en Los Chiles, superando inclusive a partidos tradicionales. Si uno toma en cuenta que en Los Chiles gran parte de la población trabajadora es migrante, es decir, no tenía ni siquiera derecho a votar, es decir, si hoy en Los Chiles, por ejemplo, quienes trabajan en Los Chiles pudiesen votar o nos hubiesen votado y que nos apoyaron en campaña, probablemente el PT tuviese representación a nivel cantonal en un cantón como Los Chiles, que es muy expresivo de eso. Y eso creemos nosotros que se expresa no solo en una votación, que puede cambiar, pueden ser más o menos votos, eso a nosotros no nos desvela mucho, sino que se expresa en procesos de lucha concretos que hay en esa localidad. Por ejemplo, luchas por el derecho a sindicalización en empresas privadas como Exportaciones Norteñas, como Ticofrut, ¿verdad? Donde hay inclusive hoy día un sindicato formado por compañeros de esas plantaciones, ¿verdad? Que están luchando porque se les garanticen sus derechos, que se expresa en una lucha histórica como la lucha de Medio Queso en Los Chiles, ¿verdad? Que está en su proceso de definición de titulación de las tierras, y aún así los campesinos tienen que seguir luchando hoy día contra el propio INDER para que finalmente les sean entregados sus títulos de propiedad. Entonces eso es lo que nos alegra, es decir, que nuestro partido podemos sacar más o menos votos, pero esos votos son expresión de la lucha organizada que estamos dando en esas comunidades. Hubo otros cantones donde tuvimos votaciones muy importantes y otros distritos, específicamente por ejemplo Costa de Pájaros, que fue un distrito también con un porcentaje de votos
rotación bastante alta, ¿verdad? Sí, de pescadores artesanales, donde hay un trabajo de compañeros ahí también sistemático para defender los recursos naturales que hoy están al servicio de los grandes empresarios y del gran capital, ¿verdad? Y donde la Incopesca y está al servicio de proteger esos recursos. Entonces nosotros salimos, la verdad, satisfechos por los resultados alcanzados, ¿verdad? Pero conscientes de que si hubiesen reglas mínimas democráticas de participación, probablemente los resultados en términos de votos podrían ser mucho mejores. ¿A qué creen ustedes, como agrupación política, que se deba esa mayor participación o mayor aceptación de ustedes en esos sectores en específicos? Vamos a hacer la pausa, es la 1:20 de la tarde. Cuando regresamos nos venimos aquí hasta el café del Club Unión para continuar conversando con el presidente del Partido de los Trabajadores, John Vega. Ya casi volvemos. Y yo le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes, John, que en esos sectores hayan tenido una mayor aceptación, un mayor apoyo? Bueno, primero porque creemos que nuestro programa y nuestra propuesta recoge las necesidades más sentidas de esos sectores. Nosotros fuimos claramente a hablar en las elecciones pasadas de que lo que existe hoy en la empresa privada es una dictadura empresarial, donde los trabajadores, pese a que formalmente está escrito que pueden fundar un sindicato, en los hechos no pueden hacerlo, ¿verdad? Y es motivo de pasar a ser inmediatamente desempleado el hecho de fundar un sindicato. Y no solo fuimos a plantear esa idea, sino que concretamos esa idea en esfuerzos y lucha organizados. Por ejemplo, la zona de los Chiles, claramente hoy el Partido de los Trabajadores es un referente de lucha organizada a favor de la clase trabajadora del sector privado. Entonces yo creo que es una combinación no solo de plantear una salida a las necesidades que tienen estos sectores, y también ser consecuente con ese programa y llevarlo más allá del ciclo de cada 4 años, ¿verdad? Hoy tanto los empresarios de la zona norte como los trabajadores tienen claro cuál es el rol que el partido va a jugar y está jugando en este momento en función de la organización. Pese a que son esfuerzos muy localizados, ¿verdad? También tiene que ver con el propio desarrollo que el partido ha ido teniendo, ¿verdad? Tomando en cuenta los limitados recursos que tenemos, creemos que más bien se ha hecho mucho más en favor de la clase trabajadora de este país que lo que lamentablemente han hecho otras organizaciones, teniendo una representación parlamentaria de 9 diputados como la Trino y el Frente Amplio, ¿no? Que se dice representante de la clase trabajadora. Agrupaciones políticas tradicionales que también han mantenido a esa población abandonada. Sí, abandonada, comprada las conciencias en muchos lugares, ¿verdad? Y es común, es decir, en elecciones pasadas era muy marcado como uno visitaba algunos hogares y me decían, bueno, ¿ustedes qué me van a ofrecer? Y nosotros en ese caso le decíamos a la gente, nosotros aquí no venimos a comprar su conciencia, queremos ganar la conciencia de la clase trabajadora para nuestro programa y para nuestra salida. Y en función de eso, es decir, ustedes desconfíen más bien de quien venga ofreciéndoles cosas acá, porque efectivamente eso es lo que se ha hecho elección tras elección, los grandes partidos tradicionales, ¿verdad? Y partidos que presentan un discurso antes del ciclo electoral y otro cuando están en elecciones. Yo ponía el ejemplo en algún momento que conversábamos con vos acá, el discurso de Guillermo Solís en función de nosotros, los trabajadores de la educación, ¿verdad? Uno era el discurso de Guillermo frente a la huelga del magisterio en mayo del 2014, antes de asumir la presidencia, y otro ya ejerciendo presidente de la República, ¿verdad? Entonces pasó de ser el maestro, el profesor solidario con la huelga que entendía nuestros problemas, a ser el patrón autoritario que nos amenazaba. Si no volvíamos a clases, pues íbamos a ser todos despedidos, ¿verdad? Y así es que funciona la política en este país. Entonces nuestro proceso es un proceso de educación, de convencimiento y de generación de conciencia de clase, es decir, que la gente se asuma como un sector social que es estratégico para el funcionamiento de este sistema, ¿no? Es decir, que le toca llevar la peor parte, es decir, poner todos sus esfuerzos, su sacrificio, para que los empresarios, los grandes partidos sigan lucrando por sus necesidades y sus intereses. Es una lucha de educación y de concientización que el partido hace en función de una propuesta programática clara. Okay. La participación del Partido de los Trabajadores en el próximo proceso electoral nacional, presentando candidatura a presidencia, vicepresidencia y diputaciones. Así es, sí, efectivamente vamos a presentar la fórmula presidencial completa. En este momento, como te digo, hay una valoración de compañeros, de posibles compañeros que puedan postularse a esos cargos. Esa definición tendríamos que hacerlo un poco más adelante, ¿verdad? Probablemente algunos de los que estemos en el comité ejecutivo hoy, pues de repente nos toca esa responsabilidad o no.
pero sí el perfil es muy claro, es decir, compañeros que tengan una trayectoria intachable, es decir, en el marco de las luchas populares que han dado, ¿verdad? Sin ningún cuestionamiento de corrupción, comprometidos con la lucha en favor de la clase trabajadora, y que hemos sido o que han sido consecuentes en llevar adelante el programa del partido. Por ejemplo, nosotros, esto que te decía de la dictadura en el sector privado, hemos hecho un trabajo sistemático, es decir, en el marco de del proceso electoral de 2014 para acá, estuvimos en huelgas del sector construcción en Sitimol, estuvimos acompañando a los obreros de plantaciones en La Luisa, en la zona del occidente del país, estuvimos en la zona norte con trabajadores piñeros, con trabajadores naranjeros, ¿verdad? Entonces, no es solo algo que se escribe en un panfleto que se reparte cada 4 años en función de obtener votos, sino es un programa cotidiano que el partido defiende, construye y gana más sectores para ese programa. ¿Qué tan democrática será la selección de esos aspirantes a las diputaciones dentro del Partido de los Trabajadores? Ahorita el único requisito para ser candidato es ser un luchador honesto, probado y comprometido con las luchas sindicales, sociales, populares de este país, y quien lo tiene que ratificar, eso ya por una norma del propio tribunal, es la Asamblea Nacional del partido, ¿verdad? Que se ratifica, se proponen los distintos nombres, ¿sí? Por ahí cualquier compañero que cumpla con ese rol puede aspirar, es decir, no se exige ni una cuota, no se exige ni pagar una inscripción, ¿verdad? Como tiene que hacerse hoy en 40 millones. Sí, exacto, como 30, 40 millones, ¿verdad? Sino lo que se exige sí es un currículum de lucha sindical, social y popular, ¿verdad? Claramente que sea la cara que el partido va a ir a expresar en el proceso. Hablando de 40 millones, que es la cifra que se rumora que dentro del Partido Unidad Social Cristiana van a tener que pagar los aspirantes a la precandidatura, a la candidatura, perdón. En el PUS se jactan de que la elección de sus candidatos a diputados se realizan de manera muy democrática y muy de bases desde las distritales. En el caso de ustedes, por ejemplo, será en una asamblea nacional en donde se presentarán los nombres y se votará para escoger a esos candidatos. Sí, efectivamente así es, ¿verdad? Con una valoración previa de los compañeros que se van a postular ahí, ¿verdad? Y nosotros tenemos plena confianza en que los compañeros... Un filtro. No, tenemos plena confianza en que los compañeros que forman parte de la Asamblea Nacional es gente que va a ser garante de todos esos principios que el partido ha venido defendiendo, ¿verdad? Y bueno, evidentemente en esos partidos pues no puede haber un proceso democrático, empezando pues si no tienes el dinero para postular, así, para pagar el derecho de piso, pues no, ni siquiera puedes estar, ¿verdad? La aclaración, ¿verdad? Bueno, no, aquí en otro momento lo hemos conversado también, no solo se trata de una cuota para quien quiera o pretenda ser candidato del partido, sino que también en las distritales se tienen que pagar la inscripción, la postulación. Sí, pero ellos le denominan, o dicen se hace pago de la papeleta, perdón, y que ronda los 35.000 colones por papeleta. Hay un costo desde las bases también. En el caso de ustedes, ¿no? No, efectivamente no hay ningún cobro. Es decir, el único requisito, como te digo, para ser candidato al partido es cumplir con los requisitos de ley, es decir, no tener ninguna condena que le prohíba ser candidato, tener la edad mínima, y en el marco de los requisitos del partido es cumplir, comprometerse a defender el programa y ser gente que haya sido consecuente dentro de su trayectoria, larga, corta, dependiendo pues de su experiencia en el movimiento sindical y popular, pero que sí evidentemente puedan haber muestras evidentes de cuál ha sido su compromiso con la lucha social y popular. Ya ustedes se enfrentaron a un proceso nacional en las elecciones municipales pasadas y lo hicieron sin dinero. ¿Cómo van a enfrentar el proceso nacional? Y como lo hace... también sin dinero. Y como lo hace la clase trabajadora en este país, es decir, hoy más de la mitad de la clase trabajadora en este país tiene que vivir con 300.000 colones. Y uno dice, bueno, ¿cómo hace la gente para vivir con 300.000 colones? Y tiene que arreglarse. Lo mismo, sí, o menos, ¿verdad? Lo mismo tiene que hacer nuestro partido, es decir, con recursos muy limitados tiene que arreglárselas para sacar el mayor provecho posible, para ir a convencer a todos esos trabajadores que han visto efectivamente al servicio de qué está nuestro partido, ¿verdad? En función de cuáles son los esfuerzos, de que aporten de su salario, de su esfuerzo y sacrificio para financiar nuestras iniciativas. Y en la campaña pasada tuvimos experiencias muy buenas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, desde bingos,
desde recolección de recursos, desde hasta pequeñas alcancías, ¿verdad? De gente que se ofrecía, dígame cómo colaboro con esta campaña, siempre y cuando sea gente que se gana esos recursos, no de explotar ni robarle a otros, ¿verdad? Sino que solo gana de su trabajo cotidiano, en su fábrica, en su empresa, en su puesto de trabajo en el sector público. Entonces creemos que con lo mucho o poco que vaya a contar de recursos de nuestro partido va a surgir de ahí, ¿verdad? Y va a tener que ver con ingeniárselas mucho para sacarle mayor provecho. Y de repente, evidentemente, no vamos a tener dinero ni para estar en las grandes vallas publicitarias, ¿verdad? Como las que están hoy, donde está la par una de Antonio Álvarez y otra de José María Figueres. Probablemente no sabemos si podamos tener los volantitos a color, pero si sean un volante negro escrito de la forma más sencilla posible, poder llegar a la mayor cantidad de gente con ideas muy concretas en función de las necesidades que tiene la clase trabajadora de este país, ¿verdad? Los trabajadores que sufren todos los días con el transporte público, ¿verdad? Que sufren todos los días con el desastre que es la concesión de obra pública en el país, con el deterioro de los servicios públicos que no se están prestando de la manera que deberían de hacerse, ¿verdad? Con todo el campesinado, con toda la clase trabajadora de este país que ha sido arruinada por los tratados de libre comercio, a toda esa gente a la que le queremos llegar de todas las formas que sean posibles, ¿verdad? Y creemos que evidentemente nuestras formas pues, van a ser muy modestas de acuerdo a las posibilidades económicas que hoy día tenemos. Y por más modestas que sean, yo quiero traer también aquí a la mesa un tema, y es que hace 2 días aproximadamente el Tribunal Supremo de Elecciones fijó los montos correspondientes a la contribución estatal para las elecciones nacionales. Son 25.000 millones de colones lo que se va a poder utilizar para reconocer los gastos como los que usted hablaba en este momento, en los que incurran las diferentes agrupaciones políticas de nuestro país en el proceso electoral de 2018, tal y como lo establece obviamente el Tribunal Supremo de Elecciones. Y hay datos de esos 25.000 millones de lo que será el adelanto, y ese 80% que corresponderá a las agrupaciones nacionales y un 20% para las provinciales. ¿Esperarían ustedes, por ejemplo, poder optar por el reconocimiento? Cuando hablabas es que se me vino a la idea lo de la alcancía. Yo decía, bueno, lo de la alcancía, un aporte que muy probablemente no se pueda contabilizar, o una inversión o gasto que no se pueda posteriormente ante el tribunal tratar de justificar. Pero estarían optando ustedes ahora sí, como educación política y como derecho que también tienen, de poder recuperar la inversión. Bueno, nosotros ya tuvimos ese derecho y nos opusimos a hacer uso de ese derecho en las pasadas elecciones municipales en Los Chiles. Por la votación alcanzada teníamos derecho a cobrar, ahorita no recuerdo el número, porque nuestro partido de fondo está en contra del mecanismo de la deuda política. Entonces creemos que es un mecanismo que genera la corrupción y genera la privatización de esos recursos. ¿Por qué creemos que genera la corrupción y la privatización de esos recursos? Porque es un mecanismo efectivamente que está en función no de garantizar un acceso democrático a todas las opciones políticas, ¿verdad? Sino de garantizar que las opciones políticas mayoritarias pues, puedan hacer negociados con ciertos sectores de las corporaciones mediáticas, con ciertos sectores empresariales que son los que ponen el dinero para financiar la campaña. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Por ejemplo, nosotros lo que sí defendemos es que, por ejemplo, existan franjas televisivas y radiales gratuitas para todos los partidos, que existan publicaciones de los materiales del partido que el propio Estado los podría garantizar, es decir, a través de la imprenta nacional, que hoy están prácticamente por cerrar, que es la lógica que existe entre el sector empresarial, ¿verdad? Podría estar al servicio de garantizar materiales para que todos los partidos publiquen y puedan dar a conocer sus ideas. Pero el mecanismo de deuda como tal en función es un robo y es un mecanismo profundamente corrupto que nosotros por principio estamos en contra. Y estamos en contra porque es lo que ha degenerado las organizaciones políticas en este país, ¿verdad? Es decir, aquí los pleitos en la mayoría de partidos han sido por estafas. Lo vimos con el Partido de Acción Ciudadana, es un partido condenado después de muchos años por estafar al Estado, ¿verdad? Por modelos corruptos, por pleitos de quién se reparte ese dinero y cómo se hace, ¿verdad? Y por negocios, porque inclusive el mecanismo de deuda adelantada, ¿cuál es el requisito? Si usted puede empeñar una propiedad, y nosotros que somos trabajadores, yo que voy a ir a empeñar mi salario, que prácticamente la mitad lo debo en los préstamos que he tenido que sacar, mi casa que se la debo a un banco, mi carro que lo estoy pagando con un préstamo también que pude hacer. Y el grueso de la clase trabajadora en este país que ni siquiera tiene acceso al crédito porque no es sujeta de crédito por los salarios que recibe. Entonces, lo explico, es decir, quienes pueden empeñar
quienes pueden apostar a esos mecanismos de financiamiento mayoritariamente son los grandes empresarios. Nosotros estamos en contra de la deuda política porque por definición nos parece un mecanismo que promueve la corrupción, que promueve la degeneración de las organizaciones políticas y que está al servicio de proteger los intereses de los grandes partidos. Yo tengo que hacer una pausa, John, es la 1:37 minutos. Vamos a hacerla y cuando regresemos venimos a la parte final de tribuna, hoy conversando con John Vega, presidente del Partido de los Trabajadores. Ya casi volvemos. Conversando con John Vega, quien es el nuevo presidente del Partido de los Trabajadores. Yo aprovecho también para mandar saludo a la gente de los Chiles, que antes los mencionaba y que veo que ahí en la transmisión en el Facebook Live está conectada la gente del Partido de los Trabajadores en los Chiles. El saludo para ellos allá. Que si bien es cierto, muy probablemente no puedan escuchar la señal de Radio Nacional, pero que sí pueden estar conectados a través del Facebook escuchando la conversación que tenemos hoy. John, yo quiero plantearle la siguiente inquietud. Hay quien pueda estar pensando, pero qué extraño, por ejemplo, si la gente del Partido de los Trabajadores dice que están en condiciones desfavorables con respecto a otras agrupaciones políticas de nuestro país porque no tienen recursos, pero tienen la posibilidad de recuperar los recursos a través de la deuda adelantada, de la contribución estatal que se hace para estos procesos y renuncian al mismo tiempo a esa posibilidad. ¿No es como contradictorio? Es decir, o sea, si tienen la posibilidad de recuperarlo, lo van a poder hacer y renuncian a él. Entonces es casi como decir, no se quejen de que no tienen los recursos porque papá Estado se los puede brindar, o por lo menos en una parte. Bueno, primero creemos que no es contradictorio, nosotros porque estamos en contra del mecanismo actual de financiamiento de deuda política, por todo lo que decía en la forma en la que está. Por ejemplo, si esos 25.000 millones estuvieran al servicio de garantizar espacios televisivos, materiales para los partidos, contrataciones a través del Estado, ¿verdad? Y no a partir de mantener negocios privados, pues eso sería mucho más democrático. Por ejemplo, en países como Brasil, hasta hace muy poco tiempo se acaba de aprobar una reforma política muy antidemocrática. Todos los partidos políticos inscritos a nivel nacional tenían franjas horarias televisivas para poder transmitir su mensaje. Es decir, en igualdad de condiciones. No en igualdad de condiciones, porque todavía seguía siendo una medida antidemocrática. Es decir, los partidos más grandes, por así decirlo, en términos electorales, pues tenían más chance, y los partidos más pequeños tenían más tiempo, exactamente, televisivo. Pero eso, ¿por qué no se hace en este país? Es decir, porque efectivamente la deuda política y la campaña política en este país sigue siendo un negocio, es decir, un negocio muy rentable en función de unos cuantos sectores que son los que lucran con eso, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente nosotros estamos porque haya más participación en los debates, pero ¿por qué no se les exige a todas las televisoras que garanticen el derecho democrático a que todos los partidos estén? Que dice el tribunal, me lavo las manos, lo mismo que dicen hoy día el Ministerio de Trabajo, yo me lavo las manos, que quiebren Casablanca, echen a todo el mundo a la calle, y no hay nada que hacer, es una empresa privada, lo mismo hace el tribunal. Si está bien, yo garantizo la democracia en este país, pero no me importa que los medios decidan a quién llevan y a quién no llevan a un debate televisivo, cuando debería haber participación equitativa. Y además el mecanismo de deuda como está hoy día está hecho, es decir, esos 25.000 restos millones que decían se los van a repartir 4 o 5 partidos en este país. Es más, si tú me das una hojita, te lleno ahorita, hacemos una quiniela y pasadas horas venimos a hablar cuánto le toca a cada uno y casi que uno puede hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque en función de eso es que está diseñado el partido. Adelantado, no tenemos nada que empeñar y aspiramos a que la gente que tenga, lo único que tenga es su salario para vivir, ¿verdad? Y las cosas básicas que cualquier trabajador necesita, su hogar, su trabajo, su techo, su familia, su transporte diario. Y segundo, porque la deuda política entregada posteriormente es en función de lo que ya hayas invertido también, de los gastos que se logren demostrar. Entonces los partidos que tienen muchos millones para gastar en campaña desde ya son los que después pueden cobrar muchos millones. Entonces es un mecanismo que está diseñado para favorecer a los grandes partidos tradicionales y para favorecer la corrupción, que es lo que hay. Es decir, el Partido Acción Ciudadana hoy día, sí, Guillermo Solís, que decía, bueno, mi gobierno pues va a ser el gobierno de la Casa de Cristal, José María Villalta, que les llamaba la derecha que no roba, ¿verdad? Y resulta que hoy son el partido que está condenado por estafa, por el manejo de los fondos de la deuda política. El Movimiento Libertario igual. Sí, Liberación Nacional se ha salvado porque sabemos el peso que tienen los tribunales de este país. Entonces, sí, ese mecanismo está hecho para eso, es decir, es un mecanismo corrupto al servicio de los grandes partidos y que no garantiza la democracia mínima que se requiere en cualquier proceso electoral. Sí, con solo que se garantizara, se democratizara el espectro
radioeléctrico de este país, que es un bien de dominio del Estado, se le hiciera las cableras en campaña electoral, tiene que haber espacios televisivos gratuitos para todas las organizaciones, sería mucho más democrático que el mecanismo que existe hoy día, donde esa plata va a parar a bolsillos que yo ya casi que por adelantado te podría decir el nombre de los partidos que van a lucrar con ese dinero. Yo no voy a defender desde luego medios de comunicación privados que, como bien dice usted, John, realizan debates en procesos electorales y no invitan o invitan solo a quienes ellos consideran que deberían de invitar. No lo voy a hacer porque a veces la justificación, sin embargo estoy nervioso por eso, la justificación a veces de la gente que está al frente de los medios es la capacidad que puedan tener en tiempo cuando hay mucha gente, por ejemplo. Y yo recuerdo que en el pasado proceso electoral municipal, en el cantón de San José, que hicimos el debate aquí, no sé si eran 13 o 14 aspirantes a la alcaldía, y solo faltó uno en el debate que Tribuna organizó. Y a mí me dio miedo porque era mucha gente y sin embargo a lo largo de 2 horas manejamos y tuvimos participación de toda la gente. Esa a veces se convierte en una excusa. Digo que estoy nervioso porque este año, cuando nos toque realizar un debate con candidatos a la presidencia, si son 17 agrupaciones políticas, pues va a ser un poco difícil. La verdad es que sí, yo se lo digo como comunicador que soy, pero también digo que es posible poder hacer. No, y es posible garantizar inclusive la pluralidad política, pero ¿qué es lo que pasa? Se invitan a 4 o 5 organizaciones que al final la gente siente que se está debatiendo lo mismo. Usted invita al Movimiento Libertario, al Partido Acción Ciudadana, a la Unidad, a Liberación y le agrega el Frente Amplio, con pequeños matices van a terminar defendiendo la misma lógica, la lógica de los tratados de libre comercio, la lógica del endeudamiento para seguir sosteniendo el país, la lógica de sostener la concesión de obra pública. El Frente Amplio dijo no estamos en contra de la concesión de obra pública y sus diputados terminaron votando la mayoría de la concesión de la Ruta 32, ¿verdad? Entonces efectivamente como mínimo deberían de garantizarse que efectivamente las distintas opciones ahí representadas pudieran expresarse, y eso no ocurre. Es decir, nuestro partido claramente va a ser vetado por los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque efectivamente ningún medio de este país quiere que vaya alguien a denunciar la dictadura que existe en la empresa privada en este país, es decir, que vaya a denunciar la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque resulta que la familia Picado y los dueños del Grupo Nación hoy están cuestionados por evadir el fisco. Entonces efectivamente esos que nos atacan a nosotros, a los empleados del sector público, que dicen que mi salario es lo que tiene desfinanciado al Estado, es decir, esos que son tan hipócritas de verle al Estado y que han evadido y que han cometido delitos y que están hoy día sentados frente al banquillo de los acusados viendo cómo concilian o cómo se libran de eso. Evidentemente nuestro partido de entrada va a estar vetado, no porque sean muchos, sino por las posiciones políticas que va a ir a defender. Así fueran 6 partidos los que estuvieran inscritos, es decir, 5 más y el PT, igualmente el PT creemos va a estar vetado porque no le sirve que haya una opción electoral como la nuestra que aparezca en televisión nacional en una franja de amplia difusión a nivel de todo el país. Vetados o no, el Partido de los Trabajadores sigue. ¿Y qué sigue ahora para el Partido de los Trabajadores? Después de haber realizado esta última Asamblea Nacional, donde le eligen a usted como presidente, ¿qué viene ahora, John? Bueno, a nivel del partido, la definición de las candidaturas, pero a nivel de las luchas sociales, y lo voy a ir abierta en una situación de ataque muy fuerte a todo el sector público, donde lamentablemente el gobierno y el propio sector sindical pues tienen acuerdos, hay veces más públicos, hay veces menos evidentes, ¿verdad? Y que en los hechos lo que ha ido significando es arrebatando derechos, ¿verdad? Sigue una lucha muy fuerte porque las iniciativas que hemos promovido en el sector privado, como los sindicatos y Tracep, donde hay compañeros del PT que han estado impulsando pues esa lucha, pueda desarrollarse, pueda continuar el trabajo libre de organización sindical en la empresa privada, ¿verdad? Sigue la lucha porque finalmente los trabajadores de la tierra en Medio Queso tengan acceso a sus parcelas, a su tierra, que es una lucha histórica que han dado, en la cual nuestro partido pues ha estado vinculado de lleno apoyando esas iniciativas. Es decir, en los hechos siguen las luchas y van a continuar pasadas las elecciones, ¿verdad? Si nuestro partido no se detiene con el circo electoral que se aproxima. Yo lo preguntaba más en función del proceso como tal, para que la gente también quiera acercarse a ustedes como agrupación, sepan cómo va avanzando ese proceso, ese camino, hasta culminar el próximo 4 de febrero del 2018. ¿Fechas más cercanas del proceso de ustedes? Bueno, probablemente para el 1 de mayo, probablemente sea una fecha que estaremos valorando para hacer ya el anuncio de las candidaturas que el partido vaya a presentar, que es una fecha histórica y muy representativa de la clase trabajadora, ¿verdad?, de nuestro país.
pueden seguirnos en la página de internet, ¿verdad? PT Costa Rica. Tenemos un medio de publicación digital que es Socialismo Hoy Digital, ¿verdad? Socialismo Hoy, que es un medio también donde hemos ido aprovechando para hacer difusión de muchas de las luchas. Nuestra página de Facebook también, Partido de los Trabajadores Costa Rica, que tiene ahorita creo entre 6.000 y 7.000 seguidores, ¿verdad? Evidentemente en las luchas en las que vayan surgiendo, pues ahí va a estar presente nuestro partido, ¿verdad? Las banderas rojo y amarillo que nos distinguen y que siempre están presentes en toda lucha social, y que sepan que ahí los van a encontrar. John, ahora que mencionaste, ya casi para finalizar, la